Bienvenidos nuevamente a la asamblea. Lo mío será especialmente breve. Cuentan una anécdota, quizás ustedes seguramente la tengan muy presente, que cuando murió Leonor Acevedo de Borges, la mamá del gran escritor, de Jorge Luis Borges, en el velatorio se le acercó una amiga de doña Leonor y le dijo a su hijo, muy dolido: Giorgi, pobre Leonorcita, pongo voz de vieja paqueta, habrán notado, ¿no? Morirse tan poquito antes de cumplir los 100 años. Si hubiera esperado un poquito más, hubiese llegado a los 100. Y Borges le respondió inmediatamente: nunca entendí mucho esa extraña devoción al sistema decimal. ¿Por qué cuento esta pavada? Porque este video y todo lo que estamos viviendo este año es una extraña devoción al sistema decimal. Estamos cumpliendo nuestros 35 años de vida, múltiplo directo del sistema decimal, y realmente se siente en esta institución, y espero que en esta asamblea, esa alegría especial de una nueva etapa que se va cerrando cada 5 años. A veces cuando un proyecto es muy pequeño, uno siente más responsabilidad de decir hay que ayudarlos a crecer. Esto sigue siendo muy pequeño no en tamaño de edificios, no en cantidad de académicos o directivos, muy pequeño en la labor que queremos hacer en una sociedad que demanda cada vez más dirigentes conscientes de vivir mejor la esperanza. Creo que el gran tema es nuevos escenarios, cambio de escenarios, nuevos desafíos. Si algo ha cambiado en la República Argentina es el escenario espiritual, me atrevería a decir, con la elección del Papa Francisco, el antiguo cardenal Bergoglio, el 13 de marzo pasado. ¿Y qué es lo que testimonia la persona del Papa Francisco? La centralidad de la persona, de cada persona que es una, única, irrepetible. La empresa es, en primer lugar, una comunidad de personas que se pone al servicio del bien integral de cada persona. El liderazgo que hay que realizar en la empresa me parece que tendrá como un punto focal esta centralidad de la persona. Los escenarios cambian y junto con los escenarios hay nuevos desafíos, nuevos paradigmas, nuevas tendencias. Tendencias hacia, en primer lugar, hacia que la empresa tiene que tener un rol mucho más relevante en la sociedad. Por eso el tema central de esta presentación es cómo los empresarios podemos contribuir en forma positiva, activa, concreta, a lograr este desarrollo económico y social más amplio de la sociedad. Por último, y lo mencionaba también el vicario del Opus Dei, la necesidad de ir más allá de la lógica del mercado y del Estado. La importancia de la caridad, de la generosidad, de la gratuidad. Pero yo me quiero referir en estos brevísimos minutos nomás para cerrar este panel a dos cuestiones que nos parecen hoy centrales. Hace 15 años todo el IAI cabía en un aula, era el aula creo que 2 del edificio máster, que era cuando se inauguró el campus. Y estaba la familia Pérez Compán, que había sido la familia gran donante del campus, con muchas otras empresas y personas. Pero, digamos, la gran donación que dio origen a todo el campus, el hospital y la escuela fue la familia Pérez Compán. Y algún colega decía, pero qué interesante, porque nosotros con el ejemplo de Harvard, y Harvard en la Argentina, bla, bla, bla. Y otro se refería al IESE y lo que había hecho con el IESE. Y don Gregorio, que hay que prestarle mucha atención para hablar cuando habla, porque dice cosas muy profundas, pero cuesta entenderle a veces la conversación, dijo: de ninguna manera nosotros hemos hecho este aporte para que ustedes sean Harvard o IESE o cualquier otra escuela. Ustedes están llamados a tener su propia identidad, y la identidad que tienen que tener es de hacer lo que la Argentina necesita. ¿A dónde va la Argentina a partir del 2015? Yo creo que esa es la pregunta que nos inquieta a todos. Y yo les he pedido a nuestros muy distinguidos panelistas que se concentren en esto.
La verdad que no sé, honestamente, qué va a hacer la Argentina, sé lo que no va a hacer. Y quiero focalizar mi presentación en eso. O sea, sé que Argentina no va a ser Venezuela. ¿Por qué la Argentina no va a ser Venezuela? Bueno, parece Venezuela en muchos aspectos. En los últimos tiempos tuvimos la expropiación de YPF, la reforma a la Carta Orgánica del Central para usar reservas, obviamente el nuevo papel de la Comisión Nacional de Valores, el memorándum con Irán, que es insólito, la ofensiva contra los medios, parece haberse frenado esta semana, pero nunca sabe, el blanqueo de capitales, o el lavado de capitales, la reforma, por llamarlo de una manera muy liviana, del Poder Judicial y obviamente también el cepo. Todo esto parece Venezuela, ¿no? Pero ¿por qué no va a ser Venezuela Argentina? En la Argentina tenemos una sociedad de clase media. En Venezuela la clase media no existe. Y la clase media argentina quiere consumir, y cuando no consume es cierto que se preocupa más por la corrupción, pero aparte quiere libertad. Y tenemos en nuestro disco rígido, la mayoría que estamos acá, la idea de la movilidad social ascendente, no solamente como historia personal, sino queremos eso para el conjunto de la sociedad. Yo voy a pasar un diagnóstico rápido de algún número, algún diagnóstico estructural, intentar pensar qué es lo que deberíamos hacer para no seguirnos cayendo. Nosotros tenemos 26,3% más de alumnos, fundamentalmente en el jardín de infantes, digamos, que es donde más viene creciendo nuestra matrícula. Creamos 35% de grupos nuevos, de aulas nuevas, es decir, ahí empieza a haber un desfasaje de que estamos creando más secciones de aulas que alumnos nos aumentan. Respecto de cada una de esas aulas tenemos 22% más de docentes nombrados y terminamos teniendo 66% más de cargos de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Venimos teniendo mucho más recursos humanos que los que teníamos en el año 2002 y les estamos pagando más esos recursos humanos. Uno podría decir, bueno, es una apuesta. O sea, yo creo que un sistema educativo anda mejor y mejora calidad cuanto más gente tiene y cuando yo le pago a esta gente. Y uno podría decir a grosso modo que esta fue la apuesta de estos 10 años. O sea, yo tengo más gente, le pago mejor, esto va a redundar en una mejora de calidad. Ahora, del 2002 al 2010 perdimos 1.900 días de clase en paros. Pero si yo hago esta apuesta de más gente con más salarios y tengo 1.900 días de paro, llamo al director de recursos humanos y le digo, explícame qué pasó acá, digamos, porque estamos poniendo mucha más plata en mucha más gente y ni siquiera estamos pudiendo resolver la conflictividad. Y para terminar, yo diría, haciendo una especie de volver a lo que Ernesto planteaba al principio, ¿qué hay para hacer desde la sociedad civil? Los países de la región que están cambiando es porque la sociedad civil entró en la discusión. Cuando uno va a ver a Brasil, a México, hay organizaciones empresarias que empezaron a hablar de educación. América Latina está en un cambio fuerte en el cual nosotros, Venezuela, Nicaragua, todavía no entramos. Lo principal del cambio es definir claramente qué estamos pidiendo. Y yo creo que estamos pidiendo una escuela que enseñe más a chicos que puedan hacer algo mejor de su vida. Cuando un gobierno tiene que encarar el desafío de que su economía crezca armónicamente y crezca sostenidamente, es parecido al desafío que tenemos nosotros cuando tenemos que criar a un niño, a un hijo. Claro, fíjense, cuando hay que criar un hijo, ¿cuáles son las variables que ustedes piensan que controlan de la vida de sus hijos? Nada, casi nada, casi nada. Y cuando un gobierno tiene que controlar cómo evolucionar un país, casi nada. 3 o 4 valores y decimos, en la vida seguí estas reglas. Atenete a estos valores. Y si te atenes a estos valores, después en tu diversidad encontrarás el rumbo para que puedas crecer. Y yo creo que el desarrollo económico también tiene eso. Tiene algunos valores muy fundamentales, muy esenciales, que es el valor del mérito, el valor del trabajo, el valor de la verdad, el valor de la honestidad. Y en ese sentido me preocupa mucho lo que está pensando en Argentina, ¿no? Porque yo digo, por ejemplo, al valor de la honestidad, el gobierno nos confronta con una bóveda. Que yo me hubiera imaginado que Cristina Fernández de Kirchner ya habría invitado a toda la prensa a su casa en Calafate para que se verificara que esa bóveda no existe. Al valor de la verdad nos da un INDEC. Y cuando hablamos del trabajo nos confronta un modelo clientelar, donde no se valora el trabajo y no se valora el mérito. Entonces yo creo que esos son los problemas fundamentales que tenemos como sistema político y económico.
este va a ser un panel diferente en varios sentidos. No va a haber oradores que hagan presentaciones, sino va a ser una especie de reportaje con algunas preguntas que se nos han ocurrido de acá en el IAE. Y segundo, que va a ser un panel optimista. El primero que lo voy a presentar va a ser a Juan Pablo. Y lo que quería preguntar es por qué crees que la clase dirigente empresarial no cuenta con un prestigio social necesario para liderar cambios. Hay un tema que yo creo que es importante, que fue la historia económica de Argentina de los últimos 70 años. Creo que Argentina fue un país extremadamente volátil en lo económico y en lo político. Y la volatilidad lo que genera es incertidumbre. Y, contrariamente, desincentiva completamente un pensamiento de largo plazo como preocupación por la educación, diagramas de inversión productiva, de promoción social. Patricio, ¿cuáles crees vos que son los roles ineludibles de la dirigencia empresarial? Yo creo que esta función social de la empresa debería ser con su trabajador, es decir, del empresario con su trabajador, dentro de la empresa, velando por sus intereses laborales, económicos, sociales. Y un ejemplo patente de esto es Enrique Yo, que verdaderamente se ocupó de sus trabajadores. Y después está la faz más bien institucional de la responsabilidad social empresaria, que es la responsabilidad social empresaria asociada gremialmente, junto con otros. ¿Y para qué? Y bueno, nada menor. Para poder exigir al gobierno las condiciones para seguir invirtiendo. Y por otro lado, para responder, promoviendo más ahorro, más capital, para generar más inversiones, para generar más trabajo, para generar más consumo y así nuevamente generar más ahorro para mayor inversión productiva que caracteriza a cualquier economía sana. ¿Cómo y por qué debe impulsar el empresario argentino la salida al mundo y a la competencia, a competir? Bueno, yo creo que es muy importante para el país que los empresarios le perdamos el miedo al exterior. Los empresarios hemos estado durante mucho tiempo con miedo al exterior, miedo a salir del país y con miedo a aquellas empresas que entran al país. Eso ha llevado a que muchos empresarios traten de alzar barreras para tratar de competir, no competir contra empresas del exterior, y creo que eso al país le hace muy mal y que básicamente nosotros como empresarios tenemos que perderle el miedo a salir afuera. El mundo, como ustedes bien saben, está saliendo de una recesión larga, 2008-2009, y está saliendo a distintas velocidades, ¿no? Y siempre en estos países está la discusión de qué hacer. Algunos son más austeros a la López Murphy, ajuste fiscal, y otros son más como Krugman, de expansión, de políticas más activas. En el mundo hay proyecciones al 2040, una de ellas la ha hecho el profesor Fogel, que ganó un premio Nobel de Economía. Al ganar el premio Nobel tiene derecho a poner cualquier cosa en la web, y él lo que pone es que el 40% de las milanesas en el 2040 la pone China, es una hipótesis. Y después dice que el 8% de las milanesas la pone Latinoamérica, Estados Unidos, que está poniendo el 25%, va a poner 12%, se achica Estados Unidos relativamente, se achica mucho Japón, se achica mucho Europa. Lo que es interesante siempre es la tendencia, digamos, ¿no? Los números es imposible que se cumplan. Entonces, China mucho más protagonista en el escenario internacional, ¿no? O sea, la avenida al Pacífico, que se promulga desde muchos foros, que tenemos que asociarnos más a China. Un buen modelo de negocio es global, es decir que, bueno, el Zara, pues lo habréis visto por aquí, pero está en China y está en cualquier lugar del mundo. Y bueno, pues oye, vas allí. Yo me gusta, me lo enseñó un colega de Harvard, que es de marketing, y que él dice que la mejor forma de entender la economía de un país es visitar un centro comercial. McDonald's, bueno, pues es un modelo global, te lo encuentras por todas partes, esto. En China hay McDonald's, ¿no? Y no se lo comen con palillos, se lo comen, es decir que las empresas chinas se van a globalizar y el momento es ahora, seguro.
Bien, y prácticamente acabo con el CRIC de Joachim Fels. Joachim Fels es este famoso economista que es ahora el sustituto del que he dicho antes, de Stephen Roach, es el Chief Economist de Morgan Stanley, que los elige muy bien. Y este tiene un concepto que le llama el CRIC, que lo tiene muy desarrollado. Estuve con él hace poco y dice, bueno, o sea, a veces pues viene una crisis o una cierta crisis, logramos de alguna forma pues buscar una respuesta a esto, aplicamos la respuesta con esfuerzo y conseguimos una mejora, y a continuación pues viene la complacencia. Y claro, la complacencia nos lleva a otra crisis, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que yo creo que estamos de la reforma para arriba, en el improvement, yo soy muy optimista, y lo que tenemos que hacer es cargarnos esta otra parte de la complacencia y seguir con el improvement.